All right, Shalom. Aquí el hermano Ariala del campo de Great Millstone que está aquí en Chicago. Como siempre, se piensa dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Y un saludo a todos ustedes, hermanos, haciendo este trabajo con fe y sinceridad con el fin de edificar el electo de Israel por el poder y espíritu de Yahweh Bahashem Yahweh Shai en el nombre del Espíritu Santo. Y básicamente me quería tocar simplemente como la ley no está deshecha, all right, como la ley la estamos poniendo en práctica ahorita, all right, porque ahorita sabemos que estamos en estos, básicamente estas cadenas de oscuridad llamados cuerpos donde nosotros faltamos la ley, all right. So vamos a agarrar unos preceptos porque este artículo fue sobre el presidente de Brasil. Me parece que estaba con el embajador de Israel. Ahorita vamos a agarrar los detalles. Y básicamente me parece que estaban comiendo una langosta, man. Algo que la ley dice que no se debe comer, man. De la ley dietética en Levíticos. Que nos dice que eso es un animal inmundo, man. So dice un rudimentario Photoshop intenta ocultar el almuerzo no kosher, que no es básicamente correcto en la ley dietética de un israelita, man. Dice del embajador israelí, el embajador israelí en Brasil con Bolsonaro y la red no lo perdona. Dice el retoque de la imagen respondería a que la Torah, que viene siendo los primeros libros, lo que contiene la ley, dice que la Torah prohíbe a los judíos comer mariscos. Dice, antes de asistir a la final de la Copa América disputada el domingo 7 de julio en el estadio Maracanã del Río de Janeiro, dice el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el embajador de Israel en el país, Yossi Shelley, compartieron un almuerzo. Sin embargo, en la foto del encuentro que difundió la embajada israelí, destacada un detalle. Los platos fueron tapados con marcas negras. El rudimentario Photoshop aplicado sobre la instantánea tenía un motivo. La Torah prohíbe a los judíos ingerir mariscos y la comida consistió en langostas. Dice la sede diplomática no brindó ninguna información oficial sobre los motivos por los que se realizó la modificación a la imagen, y Shelley tampoco hizo referencia posterior al tema, porque era una comida inmunda a él, man. Pero las escrituras, man, nos dice que esta es la ley que permanece para siempre, man. Por todos los siglos, man. So voy a agarrar unas escrituras simplemente tocando eso mismo, man. Este es Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. So el corazón no piensa, estaba hablando de la mente. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. So vas a meditar estas palabras, en las escrituras habla que como tienen que estar en los postes de tu casa, porque es básicamente la repetición a estar en línea, man. A procurar lo que el Señor manda que nosotros ya sea tenemos la manera de conducta, y como recordatorio, man, porque estamos en esta carne, estamos en estos cuerpos que están básicamente impuestos a fallar, man. So versículo 8 dice, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos, o van a estar en tu frente. Las vas a procurar, man. Las vas a tener enfrente de ti, man. Porque esto es como tú filtras situaciones y estableces juicio con lo que sabes que está escrito, cuál es el juicio de ciertas situaciones. ¿Qué vas a ir? Vas a ir a la ley, para resolver una situación, man. So de ahí voy a ir el libro de voy a agarrarlo en el Apócrifa. Ese es el libro de Baruch,
capítulo 4 y versículo 1 dice, y este es el libro de los mandamientos de Yahweh y la ley que permanecerá para siempre. Los que la tomaran entrarán en la vida y los que la dejaran morirán. Estos eran los resultados de apartarte de servir al Señor y no seguir sus mandamientos. Ahora ibas a estar como presa, ibas a estar sujeto a morir, man. Ibas a estar sujeto a no tener esa protección, man. Porque estos mandamientos te enseñan cómo juzgar, cómo mantenerte con tu prójimo, cómo resolver situaciones o inclusive conflicto. Al no usar ese juicio sano, vas a estar en el camino, ¿qué? En el camino a la muerte. Porque estarás contrario contra el pacto que hicieron tus ancestros, tus padres, con el Señor a servirlo y ponerle estas como sabiduría, man. Si puedo agarrar eso, lo voy a agarrar en el libro de Deuteronomio. Este es Deuteronomio 4 y voy a empezar en versículo 6. Y dice, voy a empezar aquí en el versículo 5. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Yahweh, mi poder me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis a procesarlas, donde quiera que fuéramos, man. Dice, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta, man. ¿Por qué? Porque vas a tener las respuestas a cómo juzgar correctamente, man. Vas a usar juicio sano, man. Pero, man, esos, y eso enseña también que esos falsos judíos que están en la tierra actualmente, man, ellos conforme pasa el tiempo, más se están apartando según de lo que ellos, según hasta las leyes que ellos siguen, man. Porque tienen uno de los desfiles más grandes en Tel Aviv, conocido como la ciudad rosita, man. Hay ciertos videos donde hay transvestis, hay shows de transvestis ocultos, en Israel donde está empeorando, man. Pero el Señor dijo que un remanente iba a regresar a él, que es un pequeño número. Pero ¿quién está estableciendo y diciendo que sirvan al Señor correctamente como está mandado en las Escrituras? Y estás viendo que esos son hoy en día los israelitas, man. Que te están diciendo, mira, esa es la manera de servir al Señor, o no las que convienen, porque cuando tú vas a las, aquí donde dice, pero guardar, dice, poner todas, man. Let me see. Voy a agarrar esto aquí en Deuteronomio 28 y 15. Dice, y serás si no oyeres la voz de Yahweh, tu poder para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y estatutos, son no los convenientes, man, todos. Porque ahorita nosotros, como dice en el libro de Jueces, que en lugares de donde se sacan agua, ahí practicarán las leyes. Que es nosotros ahorita practicando, porque hay ciertas leyes que no podemos mantener, pero nosotros estamos tratando de mantenerlo a la mejor de nuestra habilidad, man. Pero todavía dando el juicio que se tienen que guardar los mandamientos, man, a la mejor de tu capacidad, porque eso es lo que el Señor va a ver tú poniendo en práctica. Porque inclusive el nuevo pacto explica sobre eso, man, que no dice que unas van a ser desechas. Esta es Jeremías 31 y voy a empezar en versículo 31. Y dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Inclusive aquí en el libro de Jeremías, y también lo va a decir en Hebreos, dijo la casa de Jacob y la casa de Judá, todavía no ha incluido hasta la fecha otra persona. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y sabemos
Amos 3 y 1 y 2 nos dice que a quien sacó de Egipto y a quien solo ha conocido a Israel. Con las otras gentes no han recibido el castigo por no seguir las leyes o no están incluidas en eso. Te está especificando que la gente que sacó de Egipto, que son los israelitas. Dice, porque aquellos invalidieron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Y cómo invalidieron el pacto al romper y transgresar las leyes del Señor, al faltar contra la ley. Porque nosotros tomamos eso como ley. Versículo 33 dice, mas ese es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por poder y ellos serán por pueblo. So inclusive nosotros estamos practicando para que cuando las leyes estén en nosotros internamente, so nosotros igual la estamos poniendo por obra ahorita, porque en el reino las vamos a tener internamente. Estamos practicando a llegar a esa perfección que va a ser cuando no podemos faltar contra nuestro Padre. Cuando no podemos atraer a ira a quien nos escogió como nación. Y como te dijo en Deuteronomio, los otros pueblos van a decir, miren qué pueblo entendido. So siempre va a haber una diferencia. Por eso las escrituras dicen que ellos van a venir a entender o aprender de nuestros caminos. Este es Hebreos capítulo 8 y voy a empezar en versículo 7. Dice, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no hubiera procurado lugar del segundo. So ahorita va a explicar un poquito a fondo de lo que se está hablando ahí. So se tuvo que venir un segundo, ¿verdad? Porque el primero si fuera sin falta. So vamos a leer, dice, porque respondiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumiré para con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié. So a nosotros faltar contra él nos menospreció, man. Dice, por lo cual este es el pacto que ordenaré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, en su mente, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Dice, y seré a ellos por poder, y ellos serán por mí, serán a mí por pueblo. So van a meditar en estas cosas, man. En su espíritu y en su mente. Now deja empezar aquí. Dice, deja ver si lo tiene en Nueva Traducción Viviente, porque explica en la versión de inglés. Let me see. Perfecto. Este es Hebreos 8 y 7. Y dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Dice, pero cuando Yahweh encontró defectos en el pueblo, los defectos fue en la gente que no cumplieron las obras, no en el pacto. La falla, el defecto fue con el pueblo que no las mantenió por obra. Dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá, las mismas personas que fueron incluidos parte del primer pacto. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Son los dos reinos. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré su poder y ellos serán mi pueblo. Dice, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberéis conocer al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande.
Perdonaré sus maldades y nunca más acordaré de sus pecados. Alright, so, ¿quién fue castigado por no seguir la ley? Los israelitas. Ahorita, ¿quién están en manos de sus enemigos? ¿Quién ahorita están sujetos a las otras naciones? Alright, porque se va a venir, como dice las escrituras, hasta que el tiempo de los gentiles se cumple, man. Alright, so este mundo es ahorita en manos de las otras gentes. Alright, no estamos en nuestro reino. Porque si estuviéramos en nuestro reino y esa gente que está en Israel, porque es que esto no ha pasado. All right, so vamos a leer qué es lo que va a pasar cuando esté en Israel por monte de cabeza. Este es Miqueas 4:1. Dice, y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahweh será construido por cabecera de montes. All right, so como establecido como la cabeza. All right, dice, y el más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. So los pueblos van a venir hacia nosotros, dice. Y vendrán muchas gentes y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh y a la casa de Yahweh del poder de Jacob, y enseñarános en sus caminos y andaremos por sus veredas. So esto inclusive enseña que todavía van a hacer esa separación entre el pueblo escogido y las otras gentes. ¿Cuándo esté el reino? Dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Dice, y juzgará entre muchos pueblos y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para hacedones y sus lanzas para hoces, y no alzará espada gente contra gente, ni más se enseñarán para la guerra. So, ¿dónde está esta paz? ¿Dónde están a la gente yendo al monte de Sión? Y como esa gente no es la gente del Señor, no hay paz en la tierra. Estas gentes inclusive están desarrollando tecnología para guerra, man. All right? Porque se viene esa tercera guerra mundial. All right? So, esto no está siendo establecido, no hay paz en la tierra. All right? Las naciones se están preparando para entrar a esta tercera guerra mundial. All right? ¿Y quién está yendo a esos llamados israelíes, man? Claramente Bolsonaro le invitó la langosta, man. All right? Una carne inmunda, man, para consumo de comida, man, porque cada animal tiene su propósito, man. All right? El Señor es perfecto en su sabiduría, pero esta gente los usa como comida, cosas que no fueron designadas, man, para hacer comida. Ese es Isaías 2:2. Dice, y acontecerá que en el prostero de los tiempos, all right, y eso va a ser cuando ahorita estamos en los últimos días, all right, pero esto está hablando de cuando el reino está establecido. Dice, y acontecerá que en los posteros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del poder de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y juzgaré entre las gentes, y reprenderé a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se enseñará más para la guerra. So esto, ¿cómo puede ser esa gente que está en la tierra actualmente? Cuando ellos se están moviendo y la iniquidad está incrementando. Le están llamando... me parece que no sé si es tienen básicamente un código para el puerco, como me parece que le dicen a carne blanca, white steak, o les dicen la otra carne blanca. So ellos están moviendo la ley, man. Esa gente no puede ser. All right? Ellos no están empujando por rectitud, man. Ellos más y más están empeorando en condición, man. All right. So voy a cerrar esto que tengo aquí en el apócrifa, man, porque esto es segunda de Esdras capítulo 3, y voy a empezar en versículo 32. Dice, ¿hay otra nación que te conozca fuera de Israel?
¿O qué tribus han creído a tus testimonios como Jacob? Hey, man, esos israelitas que no son los que llenan estas iglesias no teniendo evidencia de Esaú que físicamente escarba estas cosas y tiene comprobante, all right, de lo que el Señor habló y la evidencia, man. Ay, más estos que llenan estas iglesias aquí en Babilonia, cada esquina mundialmente, esos israelitas no viendo esas cosas creen, man. All right. Porque el mundo, esta gente es carnal, man. Por eso es de que escarban. Ellos no tienen fe lo suficiente. Ellos necesitan esa evidencia física, man. Y ciertas personas necesitan evidencia física. No es decir que... Pero simplemente estoy hablando de esta gente que no lo ha hecho y cree en el Señor, man. No hay nada con la evidencia. Hey, aquí nosotros agarramos los preceptos para comprobar lo que está en las escrituras, lo que es básicamente doctrina sana. Dice, versículo 32, dice, ¿hay otra nación que te conozca fuera de Israel? ¿O qué tribus han creído tus testimonios como Jacob? Dice, el salario de estos no ha aparecido, ni su trabajo ha tenido fruto, porque yo he pasado por entre las gentes y las he visto florecer sin tener memoria de tus mandamientos. Esta gente, los otros pueblos, sin tener reverencia al Señor, tienen su recompensa ahorita, tienen sus bienes, tienen sus ganancias. Versículo 34 dice, pesa pues ahora en el balance de nuestras iniquidades y las de que habitan en el mundo, y no se hallará que se haga mención de tu nombre, sino en Israel. Y cuando no dice, y cuando no pecaron delante de ti los que habitan en la tierra, ¿o qué nación ha guardado así tus mandamientos? Estos cierto hallares nombrados haber guardado tus mandamientos y no las gentes, man. ¿Quién es el que mantiene las leyes y estatutos del Señor? Jacob, man. Porque en el libro de Romanos dice que ellos que están sin la ley procuran lo que está en la ley porque está en su espíritu, man. Hay ciertas cosas que ciertos individuos hacían en el mundo que a ellos no les parecía bien. Que regresando a la ley era ¿qué? Era esos modos de conducta, de sabiduría, de no... habían ciertas personas que simplemente nunca comieron o consumieron las langostas porque no les gustaba, ya sea el sabor o cómo se parecían, o tenías personas que ya tenían internamente ciertas cosas que cuando regresaron al conocimiento de ser israelita decían, algo en mi espíritu nunca me dejaba hacer esto o eso, tal o tal, porque, hey, man, esa es nuestra herencia, esas son nuestras costumbres, man, que son sabiduría, que son vida, que son luz, man, con eso, ojalá, hermanos, hayan sido edificados. Como siempre, toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino que están en New York. Y un saludo a todos ustedes, hermanos, haciendo este trabajo con fe y sinceridad, con el fin de edificar el electo de Israel por el poder espíritu de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. En el nombre del Espíritu Santo, hasta la próxima. Shalom y Abad Baba.